Mi ex me invitó a su boda para burlarse de mí. Pero lo que no imaginaba era que yo no iba a llegar solo. Nunca entenderé por qué hay gente que solo se siente feliz si logra verte derrotado. Como si su felicidad dependiera de que tú estés en el suelo. Mi nombre es Matías, y esta historia comenzó una tarde cualquiera, cuando abrí mi correo y encontré un sobre blanco con letras doradas. Al principio pensé que era publicidad de alguna tienda de lujo o una promoción absurda. Pero cuando vi el remitente, sentí un golpe seco en el estómago. Era Camila, la mujer con la que estuve 4 años. La misma que una noche desapareció sin dar explicaciones, dejándome solo con una deuda, 2 maletas vacías y una nota escrita con marcador rosado que decía: perdón, pero necesito algo más. No sé cómo describir lo que sentí al ver su nombre en ese sobre. ¿Ira? ¿Dolor? ¿Curiosidad? Lo único que sé es que lo abrí con manos temblorosas. Era una invitación a su boda. Su maldita boda. No fue la cursiva ridícula ni el sello dorado lo que más me ofendió. Fue la nota que venía escrita a mano dentro del sobre. Espero puedas venir a ver lo feliz que soy. Evento íntimo. Sin acompañante, por favor. Leí esa línea 3 veces. Sin acompañante. Era obvio. No quería compartir su felicidad. Quería exhibirme como el pobre idiota que ella dejó atrás. Como si se tratara de una obra de teatro donde yo era el villano vencido, el personaje que debía aparecer solo para que el público aplaudiera su final feliz. Pero yo no iba a prestarme para eso. O mejor dicho, no como ella lo había planeado. Recuerdo que esa noche me senté frente al televisor, con un vaso de whisky barato y la cabeza a 1000. Durante horas no hice más que mirar el sobre y repetir esas palabras. Sin acompañante. Como si fueran una orden. Una humillación disfrazada de cortesía. Hasta que de pronto me vino a la mente una imagen. Una mujer. Sofía. La hermana menor de Camila. La misma a la que ella siempre trató como un estorbo, como una sombra incómoda que la opacaba sin querer. Sofía era todo lo que Camila no podía soportar. Natural, sencilla, espontánea, y con una belleza que no necesitaba maquillaje ni filtros. Camila jamás lo decía abiertamente, pero su rabia hacia ella era evidente. Y no era una rabia de celos románticos. Era algo más profundo, más personal. Como si ver a Sofía feliz fuera una constante amenaza para su ego. Y fue ahí cuando lo decidí. No iba a rechazar la invitación. Iba a ir. Y llegaría con la única persona que podía hacer que ese día perfecto se convirtiera en el más incómodo de su vida. Sofía. Lo difícil fue encontrar el valor para escribirle. No hablábamos desde hacía más de 2 años, cuando Camila nos borró de su vida y arrastró consigo a todos los que consideraba de su pasado. Pero algo me decía que Sofía era distinta. Siempre fue amable conmigo, incluso cuando su hermana me trataba como un accesorio más. Tenía ese brillo en los ojos, esa forma de escuchar sin juzgar. Así que me armé de valor, busqué su número en mis contactos y escribí lo que sentía. No tengo idea si aún me recuerdas o si esto te parece una locura, pero necesito tu ayuda para arruinarle el día más importante de su vida a tu hermana. Y no es broma. Mi dedo tembló al pulsar enviar. Era uno de esos momentos donde todo puede cambiar con una sola respuesta. Pasaron 30 minutos eternos, hasta que vi los 3 puntitos titilando. Pensé que nunca ibas a escribir, me respondió. ¿Cuándo nos vemos? Así de simple, así de directo. Nos encontramos 2 días después en una cafetería del centro. Cuando la vi entrar, supe que Camila iba a temblar. Sofía no había cambiado nada, pero al mismo tiempo, todo en ella era distinto. Había madurado, tenía un aire de seguridad que no recordaba. Se sentó frente a mí, pidió un café con leche y me miró sonriendo. Entonces, ¿cuál es el plan? Llegar juntos. Eso es todo. Perfecto. Me encantan las entradas triunfales. Y así comenzó todo. No lo hacíamos por venganza. O bueno, un poco sí. Pero sobre todo lo hacíamos por dignidad. Porque ella también estaba harta de ser tratada como un adorno. Porque, como yo, alguna vez también había sido rechazada por Camila. Y ese era su momento, nuestro momento, de entrar sin pedir permiso y sin agachar la cabeza. El día de la boda llegó. No voy a mentir, los nervios me comían por dentro. Pero cuando vi a Sofía bajar del auto con ese vestido rojo, con su sonrisa calmada y esa mirada de no debo nada a nadie, sentí que ya habíamos ganado sin haber dicho una sola palabra. Entramos al salón tomados del brazo. Las miradas nos siguieron desde el primer segundo. Tíos, primos, amigos, todos nos veían con los ojos bien abiertos. Y entonces, apareció Camila. Vestida de blanco. Radiante. Perfectamente peinada. Pero con la cara más pálida que he visto en mi vida. Nos vio. Y su sonrisa desapareció. Por un instante, nadie dijo nada. El salón entero parecía contener el aire. Sofía le sostuvo la mirada. No con rabia. Con paz. Y yo, simplemente sonreí. No hizo falta más. Nos sentamos, conversamos con los invitados, bailamos una canción y luego nos fuimos. No hubo escándalos, ni escenas dramáticas. Solo una presencia inesperada. Una verdad incómoda. Una victoria silenciosa. A veces,
No hace falta gritar para que todos te escuchen. Basta con aparecer en el lugar correcto, con la persona correcta, y dejar que el silencio haga lo suyo. Pero lo que ocurrió después, nadie, ni siquiera yo, lo vio venir. Lily estaba escribiendo. Me agarré el estómago como si tuviera una piedra dentro y me preparé para cualquier cosa, desde una negativa educada hasta un déjame en paz, no me metas en tu drama. Pero lo que recibí fue algo completamente distinto. La boda es el 20 en Sarasota, porque ya tengo vestido, zapatos y muchas ganas de joderle la estética a esa hipócrita. ¿A qué hora pasas por mí? Solté una carcajada tan fuerte que hasta los vecinos debieron haberla escuchado. No solo me había respondido, sino que ya estaba más metida en el plan que yo. Le pregunté si hablaba en serio, y su respuesta fue aún mejor. Nunca jodo cuando se trata de poner en su lugar a una narcisista con complejo de influencer. Estoy dentro. Lo que siguió fue una serie de llamadas que terminaron pareciendo sesiones de terapia con vino a distancia. Hablamos durante más de 1 hora y media esa misma noche. Lily no solo recordaba todo, sino que además tenía un archivo mental detallado de cada vez que Camila la había humillado frente a la familia. Desde la vez que criticó sus sandalias en una cena hasta aquel cumpleaños donde Lily llegó con un regalo hecho a mano y Camila, con esa crueldad elegante que la caracterizaba, le soltó frente a todos: no te alcanzó para algo de verdad. Esa noche, entre risas, confesiones y uno que otro comentario ácido, terminamos planeando algo que empezó como una idea improvisada, pero que se convirtió en una especie de revancha emocional silenciosa. No íbamos a interrumpir la ceremonia ni a hacer un escándalo de película. Solo queríamos que Camila viera con sus propios ojos que lo que más temía, no tener el control, no ser el centro, no ser la más deseada en su propio evento, podía hacerse realidad sin que nadie alzara la voz. Acordamos vernos en Orlando, un punto medio entre donde yo vivía y donde ella estaba. El plan era buscar la ropa adecuada y ensayar nuestra entrada triunfal como si fuéramos actores antes del estreno de una obra que sabíamos que iba a dejar a más de uno sin aire. Lily insistió en que no necesitaba ayuda con el vestuario, pero yo me ofrecí a cubrir lo que hiciera falta. Ella me respondió algo que me quedó grabado. No necesito que me compres nada. Solo quiero que Camila me vea y sepa que ni siquiera con todo el dinero del mundo puede fabricarse lo que yo tengo de sobra. Y tenía razón. Porque no se trataba de marcas ni de lujos. Se trataba de presencia. De dignidad. De esa clase de elegancia que se gana siendo coherente con una misma. Durante los días siguientes hablamos casi todos los días. Nos enviábamos referencias de vestidos, memes burlándonos de las típicas bodas con coreografías forzadas y frases cursis tipo el amor gana. Lily me contó que su familia aún intentaba convencerla de llevarse bien con Camila por el bien de la armonía, pero que ella hacía años había decidido que no iba a fingir cariño por alguien que solo sabía usar a los demás como escalones. Me confesó que una vez, en Navidad, Camila se refirió a ella como la decoración triste del arbolito. Solo porque Lily se negó a tomarse una foto grupal con las tías que le habían dicho fracasada por no tener un novio con título universitario. La rabia con la que me lo contó era palpable, pero la forma en que se rió al final, como si todo eso ya no le doliera sino que la hiciera más fuerte, fue lo que más me impresionó. Esa mujer no solo estaba dispuesta a acompañarme a la boda, estaba lista para incendiar el ego de Camila con solo existir. Pactamos que el sábado siguiente nos veríamos en un centro comercial grande, donde sabíamos que había boutiques con ropa elegante pero sin pretensiones. Nada de esas tiendas carísimas que venden vestidos que parecen cortinas de hotel. Yo llegué temprano, nervioso como un adolescente en su primera cita. Pero cuando vi a Lily bajarse de su carro, supe que Camila estaba jodida. Sin una gota de maquillaje, con jeans rotos y una camiseta blanca, ya llamaba más la atención que cualquier modelo de revista. Caminaba con esa seguridad que viene de haber sobrevivido a demasiadas cenas familiares donde te miran como si fueras menos, y aún así seguir sonriendo. Me abrazó como si hubiéramos sido amigos de toda la vida. Me dijo: gracias por pensar en mí, pero yo solo podía pensar en lo jodidamente hermosa que era su forma de ser. Pasamos casi 3 horas probándonos ropa, jugando con combinaciones, haciéndonos fotos ridículas en los probadores, burlándonos de los vestidos que parecían sacados de telenovelas. Al final, Lily eligió un vestido verde oscuro que se pegaba a su cuerpo como si hubiera sido diseñado solo para ella. Yo no sabía si era la tela, su actitud o la luz del local, pero en ese momento me pareció imposible que Camila pudiera soportar verla así. Cuando Lily salió del probador, giró sobre sus talones y me preguntó con sarcasmo: ¿crees que esto cause un colapso emocional? Le respondí sin pensar: ¿eso? Mínimo le arruina la luna de miel. Antes de irnos, entramos a una tienda de electrónica. Fue idea mía. Había visto la lista pública de regalos de boda que Camila y su futuro esposo, un tal Bradal, un tipo con nombre de champú que parecía un modelo genérico de gimnasio, estaban pidiendo un televisor de 80 pulgadas. De esos que parecen pantallas de cine. Lily me miró con una ceja levantada cuando le pedí que me esperara mientras hacía un encargo. Le dije: solo necesito 5 minutos para mandarle un recuerdito. Compré exactamente ese modelo, pero en la nota del regalo puse: para Lily, la prima que se ilumina cualquier sala. Nos reímos tanto que la señora de la caja pensó que estábamos borrachos. Esa noche, mientras regresábamos a nuestros respectivos destinos, sentí que algo en mí se había activado. No era solo el deseo de venganza, ni la emoción de ver a Camila morderse la lengua. Era otra cosa. Era la sensación de que por primera vez yo no estaba tratando de impresionar a nadie. No estaba detrás de nadie. No estaba suplicando que me vieran.
Yo iba a llegar a ese evento no como el ex derrotado, sino como alguien que sabía exactamente quién era. Y mejor aún, acompañado por una mujer que no solo se conocía a sí misma, sino que no tenía miedo de pisar terreno enemigo con la cabeza en alto. Camila había abierto una puerta esperando que me arrastrara, y sin saberlo, me estaba dando la oportunidad de entrar como nunca se imaginó, con la prima que tanto detestaba y con la certeza absoluta de que esta vez, no sería yo quien terminara humillado. Pasaron 6 días desde que nos encontramos en Orlando, y todavía seguía procesando lo que habíamos hecho, dicho y planeado. Cada vez que pensaba en el vestido de Lily, en su sonrisa segura, en la forma tan jodidamente elegante en la que llevaba su rabia sin necesidad de gritar, más entendía por qué Camila la odiaba tanto. Ella era el tipo de mujer que no necesitaba intentar nada para hacer que las demás se sintieran como imitaciones. Y eso, para alguien como Camila, era un infierno con tacones. Pero mientras el día de la boda se acercaba, algo dentro de mí empezó a cambiar. Y justo en el momento menos esperado, Lily me hizo una pregunta que no solo me tomó por sorpresa, sino que cambió por completo la forma en que recordaba todo. Y justo ahí, mientras repasaba uno de esos vídeos en silencio, me di cuenta de algo que no esperaba. No estaba sonriendo por haber ganado, no era eso. Era otra cosa. Era como si todo el peso que había estado cargando durante años se hubiera evaporado en el instante exacto en que Lily tomó ese micrófono. Como si alguien hubiera cerrado un capítulo por mí, con palabras que yo nunca supe decir, pero que siempre quise escuchar. Ella no había hecho un discurso para Gene. Ni siquiera lo había hecho para la familia. Lo hizo para sí misma. Para nosotros. Para todo aquel que alguna vez fue reducido a un papel secundario en la historia de alguien más. Y eso fue lo que más dolió a Gene. No que hubiéramos ido, no que Lily se viera espectacular, ni siquiera que su fiesta fuera opacada. Lo que de verdad le rompió el guión fue que el aplauso no era para ella. Lily, en cambio, estaba tranquila. En paz. Me mandó un mensaje 2 días después diciendo: ¿ya viste que me convertí en GIF? Una tía lo puso como estado con el texto: la verdadera elegancia no hace ruido. Me siento como Beyoncé de pueblo. Y juro que nunca me reí tanto con un mensaje de texto. Porque sí, eso era exactamente lo que había pasado. Sin escándalo, sin gritos, sin robarnos el show, terminamos quedándonos con él. Los días siguientes fueron una mezcla de memes, indirectas cruzadas en redes, cambios de fotos de perfil sospechosos y publicaciones llenas de frases pasivo-agresivas. Camila compartió una imagen en blanco y negro de ella y Brad con el texto: la envidia siempre tiene el asiento reservado más cercano. Y aunque todos sabíamos a quién se refería, nadie se molestó en contestarle. No hacía falta. Porque la gente no es estúpida. Y en un evento donde todos iban esperando ver una historia de amor perfecta, lo que vieron fue una verdad incómoda envuelta en silencio elegante. Y sin embargo, en medio de todo ese caos, lo que más me marcó no fue lo que le pasó a Gene, sino lo que empecé a sentir cada vez que hablaba con Lily. Porque mientras el mundo seguía desmoronándose a su alrededor, ella se mantenía firme, graciosa, tranquila, como si todo esto solo fuera un pequeño capítulo en una historia mucho más grande. Y fue justo entonces, en la madrugada de ese 4.º día después de la boda, que recibí un mensaje inesperado de ella. Uno que no sabía cómo responder. Porque por primera vez desde que todo esto comenzó, ya no hablaba de Gene, hablaba de nosotros. Han pasado 6 meses desde aquella boda, y a veces todavía me pregunto si todo lo que vivimos fue real o si, en cambio, formó parte de alguna película escrita por el destino con demasiado humor negro. Porque, aceptémoslo, ni el guionista más cruel habría imaginado que lo que empezó como un evento cuidadosamente planeado para exponerme como el experdedor, terminaría siendo el funeral público del ego de la propia novia. Gene ya no es Gene. Al menos, no para la mayoría. Ahora es la de la boda viral, la novia del discurso de la prima, la del vídeo de TikTok donde nadie le aplaude su brindis. Su identidad quedó absorbida por la narrativa que ella misma creó y que, irónicamente, se le volvió en contra. Porque si algo aprendimos todos esa noche fue que cuando montas un show con tanta falsedad, basta con una sola verdad para que el telón se caiga sin que nadie lo vuelva a levantar. Durante mucho tiempo creí que cerraría este capítulo con una disculpa de su parte, con alguna conversación donde ella aceptara lo que había hecho, o al menos lo que intentó hacer. Pero eso nunca pasó. Ni va a pasar. Porque la gente que se obsesiona con las apariencias no cambia cuando se enfrenta a la verdad. Se esconde, se victimiza, se inventa nuevas historias que los libren de la incomodidad de mirarse al espejo. Y eso fue exactamente lo que hizo Gene. Después de la boda, intentó borrar el desastre como si fuera una mancha en su historial. Eliminó fotos, bloqueó contactos, desactivó comentarios. Pero lo que no entendió es que, aunque borres lo digital, no puedes borrar lo vivido. No puedes borrar el silencio incómodo después del discurso de Lily. No puedes borrar las miradas que esquivaban la suya durante la recepción. No puedes borrar los cuchicheos de las tías que antes la idolatraban y ahora solo usan su nombre para contar la historia de cómo una boda se fue al carajo en tiempo real. Mientras ella intentaba apagar incendios, Lily y yo estábamos al otro lado de la historia, riéndonos, sin escándalos, sin necesidad de justificar nada. La vida, por fin, se sentía ligera. Lily nunca buscó ser el centro de nada, y justamente por eso terminó siéndolo. Su discurso no fue una declaración de guerra. Fue una declaración de presencia. Y esa fue la lección más grande de todo esto. A veces, no hace falta gritar para ser escuchado. Basta con hablar con verdad. Ella siguió su vida con la misma naturalidad de siempre.
Su estudio de diseño empezó a crecer sin que se lo propusiera. Un par de influencers comenzaron a seguirla. Una marca de Nueva York le pidió colaboración. Y ella, como si nada, me dijo entre risas: al final me van a pagar por hacer lo que siempre hice, decir lo que pienso. Yo también cambié. Ya no cargo culpas que no me corresponden. Ya no me quiebro preguntándome si debía hacer más o ser diferente. Entendí que durante años fui moldeado por la narrativa de alguien más. Alguien que necesitaba rebajarme para sentirse elevada. Pero eso ya no tiene espacio en mi vida. Hoy sé que la verdadera venganza no se grita. No se planea con odio. Se vive con dignidad. Hubo un momento, semanas después, en el que Lily y yo salimos a caminar por la playa. Fue una tarde cualquiera, sin un motivo específico. Solo queríamos aire fresco, mojitos baratos y hablar de tonterías. Y mientras el sol se escondía detrás de las olas, me dijo algo que todavía me acompaña. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que Gene siempre quiso ser recordada. Y lo logró. Pero no por lo que pensó. Y sí, tenía razón. Porque al final, Gene se convirtió en una historia. Pero no en la historia que ella quería contar, sino en una que todos cuentan cuando quieren recordar qué pasa cuando alguien se cree más grande que los demás, cuando vive solo para las apariencias, cuando olvida que la autenticidad siempre termina ganando. Lo que nunca esperó fue que el chico que dejó atrás, el que supuestamente no había superado la ruptura, terminaría siendo el espejo que rompiera todo su teatro. No con insultos, no con venganza, sino simplemente caminando de la mano con alguien que brillaba sin necesidad de luces. Un día, me llegó un mensaje de voz. Era de una amiga en común que no hablaba conmigo desde la universidad. Lo reproduje por curiosidad y escuché. Oye, no quiero sonar chismosa, pero ¿tú sabes que Gene se fue a Georgia a reencontrarse? Dicen que después del escándalo de la boda no quería ni salir de casa. Yo no respondí. Solo sonreí. Porque eso era lo que quedaba. Un eco lejano. Un personaje difuso tratando de recuperar un libreto que ya nadie quiere interpretar. Después supe que Brad, su esposo, se había ido. Literalmente. A las 11 de la noche, luego de una discusión donde Gene, en un ataque de furia, intentó lanzarle un jarrón porque él no quiso grabar un TikTok de pareja feliz. Según contaron, él le dijo en su cara, frente a sus padres: tú no estás buscando amor. Estás buscando audiencia. Y yo no vine a ser tu público. ¡Pum! Punto final. Nadie lo grabó. Nadie lo publicó. Pero se sintió como la escena extra del cierre de su obra. Porque hasta el propio Brad, el actor que ella eligió como protagonista, se bajó del escenario. Y mientras tanto, nosotros seguimos. Lily y yo no somos pareja de portada. No tenemos fotos ensayadas ni frases románticas para el Instagram. Lo nuestro es real, cotidiano. Compartimos silencios. Cocinamos sin recetas. Discutimos sobre qué serie ver. Y a veces, solo a veces, volvemos a ver el vídeo de aquel día. No para regodearnos, sino para recordarnos lo lejos que hemos llegado desde entonces. Una noche, mientras mirábamos el cielo estrellado desde una manta vieja, ella me dijo: ¿te das cuenta? El día en que ella pensó que iba a humillarte, fue el mismo día en que todo empezó para nosotros. Y sí, lo entendí. Ese día no fue una venganza. Fue una liberación. No fuimos a arruinarle la boda. Fuimos a recordarnos que ya no estábamos rotos. Que ya no teníamos miedo. Que merecíamos estar de pie, con la frente en alto, sin tener que pedir permiso para existir. Gene quería humillarme. Pero se olvidó de algo. Cuando invitas al pasado esperando que se arrodille, a veces se te aparece con un espejo. Y si ese espejo refleja lo que realmente eres, no hay manera de salvar la escena. La vida tiene formas elegantes de ajustar cuentas. A veces no necesitas decir nada. A veces basta con llegar, sonreír y sentarte en la última fila. Porque la gente que te quiso ver destruido espera ruido, espera drama, pero no sabe qué hacer cuando te ve en paz. Y esa es la verdadera victoria, que tu silencio diga lo que su grito jamás podrá ocultar. Hoy puedo decir con tranquilidad que ya no me define el dolor que me provocaron, ni las historias que otros quisieron contar sobre mí. Me define la forma en que elegí cerrar ese capítulo, con clase, con verdad y con la mejor compañía que pude tener. Porque la sonrisa que a ella se le borró, es la misma que, 6 meses después, a nosotros nos sigue saliendo sin esfuerzo.